Mi marido me ofreció un zumo de aguacate envenenado. Me dijo, ¿está bueno el zumo? Yo respondí, no lo sé, cariño. El zumo se lo ha bebido tu madre. En ese instante, mi marido entró en pánico y corrió a la habitación de su madre. Dentro, ella ya yacía en el suelo, sin fuerzas. Resultó que mi marido había planeado envenenarme para quedarse con mi herencia. Antes de comenzar, por favor, dejen en los comentarios desde qué parte del mundo están viendo esta historia. No olviden darle a me gusta y suscribirse. Así, el canal podrá crecer y traerles más historias fascinantes. Ahora sí, empecemos. Aquella mañana, la pequeña casa donde vivían Carmen y Javier estaba tan tranquila como siempre. El aroma a café recién hecho impregnaba el ambiente pulcro y ordenado. En la mesa, Carmen preparaba un desayuno sencillo de tostadas y huevos fritos. No solo se levantaba temprano por costumbre. Le gustaba sentir la quietud de la casa mientras Javier aún dormía. Aunque, claro está, esa quietud tenía un significado diferente al de antes. El antiguo Javier se habría levantado con una sonrisa, la habría abrazado por la espalda y le habría preguntado con picardía, ¿qué tenemos para desayunar hoy, mi amor? Y Carmen, riendo, le habría gastado una broma. Pero esa costumbre había desaparecido. Desde hacía casi 2 meses, Javier se levantaba con el rostro inexpresivo o, peor aún, lo primero que hacía al abrir los ojos era coger el móvil, sin saludar a nadie. Esa mañana no fue diferente. Javier caminó hacia la mesa sin siquiera mirar a Carmen. Apartó la silla, se sentó y empezó a teclear algo en su teléfono. Carmen lo observó por un momento, esperando un saludo, una sonrisa o al menos un buenos días, pero no hubo nada. «Cariño, el desayuno está listo», dijo en voz baja, esforzándose por mantener un tono suave. Respondió él secamente, sin levantar la vista. Carmen sintió una opresión en el pecho por ese cambio que no lograba comprender, pero forzó una leve sonrisa. Se sentó frente a él, contemplando al marido que, aunque separado solo por una mesa, se sentía más lejano que nunca. Pasaron varios minutos en silencio. Javier dejó el móvil y empezó a comer. Tras el primer bocado, dejó caer el tenedor con un ligero ruido. «Está demasiado salado», murmuró. Carmen se sorprendió un poco. «Oh, lo siento, cariño. Quizás antes, la próxima vez, no lo hagas de cualquier manera». No lo dijo a gritos, pero fue suficiente para silenciarla. Esa voz monocorde dolía más que si hubiera alzado la voz. Carmen sabía que el problema no era el desayuno. Algo dentro de su marido había cambiado. Algo frío, inaccesible. Pero no replicó. Solo asintió en silencio. Por la tarde, Carmen estaba sentada en el salón, doblando ropa. Javier había salido hacia el mediodía diciendo que tenía trabajo en la oficina, pero ella sabía que, últimamente, el trabajo se estaba convirtiendo en una excusa cada vez más frecuente. Javier llegaba cada vez más tarde, a veces pasada la medianoche. Cuando le preguntaba, la respuesta era siempre corta. Mucho trabajo. El antiguo Javier siempre la mantenía informada. Carmen miró el reloj de pared. Las manecillas se movían con una lentitud exasperante, como si no quisieran avanzar, haciendo la casa aún más silenciosa. Sostuvo una camiseta de Javier recién doblada y suspiró profundamente. Una emoción inexplicable le oprimía el corazón. Era como sentir que algo peligroso se acercaba, sin saber de dónde venía. Intentó distraerse con un libro, pero las páginas pasaban sin que lograra retener nada. La ansiedad la seguía como una sombra. Al caer la noche, Javier finalmente regresó. La puerta se abrió con cierta brusquedad, como si tuviera prisa. Carmen, que estaba en el sofá, giró la cabeza. «¿Ya llegas, cariño?», preguntó con suavidad. Javier colgó la chaqueta sin mirarla. «Sí. ¿Has tenido mucho trabajo? Ayer también llegaste tarde». Javier se detuvo un instante y la miró. Sus ojos no mostraban enfado, pero sí una agudeza calculadora. «¿Qué te pasa? No dejas de interrogarme. ¿Acaso sospechas de mí?». Carmen negó rápidamente con la cabeza. «No es eso, cariño. Es que me preocupo. Sales hasta muy tarde con demasiada frecuencia». «Te digo que es trabajo», dijo él, y se fue a la habitación. El tono de Javier volvió a oprimirle el pecho a Carmen, no por el volumen, sino por la frialdad. Esa noche, Carmen no pudo dormir. Tumbada en la cama, miraba el techo y le daba vueltas a todo. Javier ya dormía profundamente, pero su rostro parecía diferente, tenso, como el de alguien que oculta algo. Carmen se giró hacia él. «Cariño, ¿qué te pasa?», susurró en voz baja, sabiendo que no recibiría respuesta. Volvió a mirar el techo,
tratando de recordar cuándo había empezado el cambio. ¿Fue cuando su madre, la señora García, empezó a enfermar? ¿Cuando Javier comenzó a salir más a menudo? ¿O cuando empezó a preguntar por los ahorros de la familia? No había una respuesta clara, solo una premonición que se hacía cada vez más fuerte y penetrante. Cerró los ojos e intentó dormir, pero el corazón le latía demasiado deprisa. La sensación no se iba. Algo anómalo estaba creciendo en esa casa, y Carmen sabía que, fuera lo que fuese, la arrastraría en una dirección que no deseaba, pero aún no sabía qué era. Solo una cosa era segura. Javier ya no era el hombre que ella conocía. Habían pasado 2 semanas desde que el cambio de actitud de Javier se había vuelto más evidente. Carmen intentaba llevar sus días con normalidad, pero cada gesto de su marido parecía tener un significado oculto que no lograba descifrar. Vivían en la misma casa, dormían en la misma cama, pero la distancia entre ellos crecía cada vez más. Aquella mañana, Carmen anotaba en una pequeña libreta, que siempre guardaba, los productos de cocina que necesitaba. Era su costumbre llevar un registro de los gastos del hogar para gestionar la casa de forma organizada. Justo cuando acababa de escribir arroz en una nueva página, Javier se acercó de repente. «¿Qué es eso?», preguntó bruscamente. «La lista de la compra, cariño», respondió Carmen con suavidad. «Se han acabado algunas cosas. Dámela». Carmen dudó un instante antes de entregarle la libreta. Javier la hojeó página por página. Sus ojos se movían rápidamente, como un contable auditando un pequeño negocio. «Gastamos demasiado», dijo finalmente. Carmen se sorprendió. «¿Qué gastos, cariño?» «Son todo productos de primera necesidad». Javier señaló algunas anotaciones. «Jabón, detergente, aceite. Compras estas cosas con demasiada frecuencia». Carmen parpadeó, confundida. «Es que se usan a diario». Javier cerró la libreta de golpe. «A partir de ahora, el dinero lo gestionaré yo. No hace falta que compres tantas cosas». Su voz era firme, casi una orden. No había lugar a discusión. Se guardó la libreta en el bolsillo de la chaqueta sin pedir permiso. Cuando la puerta se cerró tras la salida de Javier, Carmen se quedó de pie, aturdida. Que el marido gestionara las finanzas podía ser normal, lo sabía, pero la forma en que lo había hecho Javier era extraña. Parecía alguien que quería controlar completamente el flujo de dinero sin una razón clara. Durante el día, Carmen fue a la habitación de su suegra, la señora García, para llevarle el almuerzo. La salud de la anciana había empeorado en las últimas semanas. Le faltaban fuerzas, su voz se quebraba a menudo, y a veces parecía ausente. Carmen se sentó al borde de la cama, y colocó un cuenco de puré sobre una mesita. «Suegra, tiene que comer», dijo con ternura. La señora García giró la cabeza lentamente. «Gracias, hija». Carmen la ayudó a comer, sabiendo que a la señora García le costaba levantar los brazos. Su mirada se detuvo en el rostro de la anciana. Tenía ojeras oscuras y la piel pálida. Nadie sabía la causa de su enfermedad. El médico solo había dicho que era agotamiento y falta de nutrientes. Mientras le daba de comer, Carmen preguntó, «Suegra, ¿se ha tomado la medicina de la mañana?» La señora García asintió débilmente. «Sí, me la dio Javier». Carmen guardó silencio un momento. Aunque Javier solía encargarse de las medicinas, hacía solo un mes no era tan cercano a su madre. Incluso viviendo en la misma casa, a menudo se olvidaba de visitarla. Ahora era todo lo contrario. Javier entraba y salía de la habitación de la señora García con mucha frecuencia. Le daba las medicinas, controlaba su comida, e incluso había cerrado con llave el botiquín, guardándose él la llave. El cambio era demasiado drástico como para no despertar sospechas. «¿Verdad que Javier te cuida muy bien últimamente?», dijo la señora García con voz débil como intentando recordar. «Sí, suegra», respondió Carmen, aunque en su interior ya no sabía si eso era cierto. Cuando Carmen se disponía a ayudar a la señora García a recostarse, un vaso sobre la mesita de noche llamó su atención. En el fondo quedaba un residuo líquido de color verdoso, como un zumo que hubiera reposado mediodía. Carmen cogió el vaso y lo olió lentamente. Olía a aguacate, pero había algo más mezclado, algo que la hizo querer dejar el vaso de inmediato. «Suegra, ¿ha bebido zumo antes?», preguntó con cautela. «Sí, Javier me lo preparó por la mañana», respondió la señora García en voz baja. Dijo que era para que cogiera fuerzas. El corazón de Carmen empezó a latir más deprisa. Durante las últimas 2 semanas, Javier le había llevado bebidas a su madre con frecuencia, algo que nunca antes había hecho. Pero Carmen intentó no precipitarse. No quería sacar conclusiones sin pruebas. Trató de pensar con lógica, pero el miedo empezaba a germinar lentamente.
Esa noche, Javier regresó con varias bolsas de la compra. Por un momento, Carmen se alegró, pensando que su marido había vuelto a ser el de antes. Pero al ayudarle a descargar las bolsas, notó algo extraño. Todas estaban llenas de productos caros, galletas de importación, bebidas energéticas, carne de primera calidad, quesos gourmet. No eran productos de primera necesidad, sino caprichos que se salían de sus hábitos habituales. «Cariño, ¿qué es todo esto?», preguntó Carmen con cuidado. Javier guardaba las cosas sin mirarla, para tener reservas. «Pero esto es demasiado, cariño. ¿Y el dinero? ¿Por qué siempre hablas de dinero? Tienes una gran herencia», espetó Javier bruscamente. Carmen se quedó helada. Esa frase nunca antes había salido de la boca de Javier. Ni siquiera cuando se casaron, él era el tipo de hombre que mencionaba el patrimonio. Pero eso es para el futuro. Javier se giró. Su mirada era afilada. «Sí, nuestro futuro. No solo el tuyo». No fue la respuesta lo que hizo temblar a Carmen, sino el tono de voz de Javier. Contenía una ambición segura, como si esa herencia ya estuviera en sus manos. La noche avanzó. Carmen se sentó sola en su habitación, mirando la libreta de gastos que ya no podía tocar. Mientras Javier se duchaba, sus pensamientos no dejaban de dar vueltas. El cambio de actitud de Javier, los gastos inexplicables, su repentina necesidad de controlar todo el dinero, las bebidas para la señora García, y ahora la mención explícita a la herencia familiar de Carmen. Estas pequeñas piezas formaban un rompecabezas inacabado, pero la dirección ya era clara. Algo iba mal. Y por primera vez, Carmen empezó a sentir miedo de verdad. No una simple inquietud, sino pavor. Como si un peligro se acercara a ella, lenta pero inexorablemente. Durante los últimos días, el cambio de actitud de Javier había hecho que Carmen apenas pudiera intuir qué estaba sucediendo. Pero aquella tarde, cuando el sol comenzaba a ponerse y la casa se sentía más silenciosa de lo habitual, Javier apareció con una expresión inusual, una leve sonrisa que, aunque forzada, intentaba parecer cálida. Carmen estaba tendiendo unas toallas de la señora García cuando Javier la llamó desde la cocina. «Carmen, ven un momento». Su voz, aunque seca como de costumbre, intentaba sonar amable. Carmen, con el corazón en guardia pero sin querer adelantarse a los malos presagios, se dirigió lentamente hacia allí. Al entrar en la cocina, vio a Javier con la batidora en la mano. Un ligero aroma a aguacate flotaba en el aire, mezclado con otro olor menos perceptible. Sobre la mesa había un vaso de zumo de un color verde pálido. Parecía más aguado que los zumos de aguacate que solían preparar juntos. «¿Estás cansada?», preguntó Javier sin mirarla directamente. «He preparado un zumo de aguacate. Sé que te gusta». Carmen asintió en silencio. Le encantaba el zumo de aguacate, pero este parecía diferente. El color no era uniforme. Algunas partes eran más claras y otras más oscuras, como si no se hubiera mezclado del todo bien. Carmen se quedó mirando el vaso más tiempo de lo normal, y Javier, con cierta prisa, se lo acercó. «Bebe, Carmen. Cuidar de mi madre debe ser agotador. Necesitas reponer fuerzas», dijo, empujando el vaso un poco más hacia ella. Carmen sintió una extraña premonición, pero sonrió levemente. Era raro que Javier le preparara una bebida, y más aún con esa actitud tan suave. Aún así, no quiso sospechar ni sacar conclusiones precipitadas de inmediato. Cogió el vaso con ambas manos y lo olió lentamente. Olía al aguacate familiar, pero también había un ligero toque amargo que no solía estar ahí. «¿Con qué aguacate lo has hecho?», preguntó, intentando que sonara natural. «Con los que había en la nevera». Su respuesta fue muy rápida, casi ensayada. Carmen volvió a examinar el zumo. La textura era demasiado líquida, como si hubiera añadido más agua de la cuenta. Lo removió lentamente con una pajita, pero seguía pareciendo extraño. Javier la miraba fijamente, casi sin parpadear. «¿Qué pasa? ¿No te gusta?» «No, es que...». Carmen buscó una excusa que no lo ofendiera. «Normalmente no te tomas tantas molestias». Javier soltó una pequeña risa, pero sonó seca. «Bueno, quería ayudarte un poco, Carmen. No irás a sospechar de mí solo por tener un detalle con mi mujer, ¿verdad?» Su voz intentaba sonar bromista, pero había una tensión apenas perceptible. Carmen notó algo anómalo no solo en el zumo, sino en la mirada de Javier, que parecía estar esperando algo. ¿El qué? Eso era lo que no podía adivinar. Levantó el vaso y se lo acercó a los labios, pero no bebió de inmediato. Javier seguía mirándola, como si fuera a asegurarse de que se lo bebía todo. El corazón de Carmen se aceleró. «Me lo beberé luego», dijo rápidamente con una sonrisa. «Tengo que ver cómo está tu madre primero. Antes parecía un poco mareada».
Javier, en un acto reflejo, le sujetó el brazo. Bebe un poco, Carmen. Así tendrás más energía. Carmen sintió un escalofrío. Esa insistencia era antinatural. Javier nunca la forzaba de esa manera. Tragó saliva, intentando mantener la calma. Hizo el gesto de llevarse el vaso a los labios, pero no bebió. Solo se mojó ligeramente los labios para que Javier creyera que lo había probado. Sí. Luego me lo termino, dijo con una sonrisa forzada. Javier finalmente le soltó la mano. De acuerdo. Si necesitas algo, dímelo. Carmen asintió y, con el vaso en la mano, salió de la cocina. Al llegar al pasillo que conducía a la habitación de la señora García, ralentizó el paso, asegurándose de que Javier no la seguía. Contuvo la respiración por un momento, intentando percibir el sabor en la punta de la lengua. Había un ligero amargor extraño, no el amargor propio del aguacate, sino algo parecido a un medicamento finamente molido. A Carmen se le erizó la piel. No quería sacar conclusiones precipitadas, pero no podía ignorar esa combinación de sabores. Con pasos cautelosos, entró en la habitación de la señora García. Su suegra yacía como de costumbre, sin fuerzas. Su rostro estaba pálido, pero aún tenía los ojos abiertos. ¿Tienes sed, suegra?, preguntó Carmen suavemente, dejando el vaso de zumo en la mesita de noche. La señora García asintió débilmente. Un momento, suegra, le traeré agua, dijo Carmen, mirando de nuevo el vaso de zumo. No pensaba dárselo, solo necesitaba tiempo para pensar en su siguiente paso, pero esa sensación incómoda se había transformado ya en un pequeño miedo que reptaba por su mente. ¿Qué está haciendo Javier? ¿Y por qué ese zumo tiene un sabor tan extraño? Esas preguntas la siguieron mientras salía de la habitación, como si la sombra del vaso de zumo se aferrara a su espalda. Y, sin que ella lo supiera, esa sospecha era solo el principio de algo mucho más oscuro. Desde esa tarde, el ambiente en la casa se volvió más tenso de lo habitual. Carmen aún sostenía el vaso de zumo de aguacate que Javier le había preparado, pero deliberadamente no bebió más. El sabor amargo que había rozado sus labios antes persistía débilmente, reforzando su convicción de que algo no estaba bien. Sin embargo, se esforzó por mantener la calma, sobre todo porque Javier parecía vigilar cada uno de sus movimientos. Cuando Carmen regresó al salón, Javier miró inmediatamente el vaso en su mano. ¿Aún no has bebido más? Su voz intentaba sonar normal, pero seguía habiendo un matiz de insistencia. Carmen sonrió débilmente. Quería ir a la habitación de tu madre primero, cariño. Parecía cansada. Javier se acercó. Sus ojos delataban cierta ansiedad. Pero bebe primero, Carmen. Aunque sea un sorbo, no pasa nada. Carmen contuvo la respiración por un momento. Esa insistencia se sentía cada vez más antinatural. Normalmente, a Javier no le importaría si bebía o no. Una tensión inexplicable la obligó a elegir sus palabras con cuidado para no provocarlo. Cariño, lo beberé luego. Yo. Bebe primero. La interrumpió Javier bruscamente. Carmen inspiró hondo, intentando actuar con la mayor suavidad posible. Levantó el vaso, pero no se lo acercó a los labios. Cariño, he probado un poco antes, y el sabor es algo diferente. Quizás el aguacate no estaba maduro. La expresión de Javier se endureció. No pasa nada. Bebe un poco más. Carmen tragó saliva. El tiempo parecía pasar a cámara lenta y la tensión se hacía cada vez más real, provocándole un escalofrío en la nuca. Pensó lo más rápido que pudo en una forma de salir de esa situación sin levantar más sospechas. Finalmente Carmen dejó el vaso y dijo con la voz más serena que pudo. Cariño, de verdad, el zumo ya me lo he bebido. ¿Ya te lo has bebido? Javier entrecerró los ojos. ¿Tan rápido? ¿Estás segura? Carmen lo miró fijamente, y, con una voz tranquila pero clara, pronunció la frase que llevaba rondando su cabeza desde hacía un rato. Dijo, no lo sé, cariño. El zumo. Se lo ha bebido tu madre. En cuestión de segundos, la expresión de Javier cambió drásticamente. Su rostro palideció. Sus ojos se abrieron de par en par y se quedó sin aliento. La falsa seguridad que intentaba proyectar se desmoronó en un instante. Ni siquiera tuvo tiempo de disimular el shock. ¿Qué has dicho? Mamá, ¿se ha bebido este zumo? Su voz temblaba, casi rota. Carmen intentó no observar su reacción de forma demasiado evidente. Antes dijo que tenía sed, así que se lo dejé en la mesita de noche. Supongo que se lo ha bebido ella misma. Aún no lo he comprobado. Javier no esperó más explicaciones. Salió corriendo hacia el pasillo que llevaba a la habitación de la señora García. Sus pasos eran apresurados, casi tropezando.
La puerta de la habitación se abrió con violencia, golpeando la pared y haciendo eco en toda la casa. Carmen lo siguió lentamente, lo suficientemente cerca para observar la situación, pero manteniendo la distancia para no agravar su pánico. Cuando entró en la habitación, Javier ya estaba arrodillado junto a la cama. Su rostro estaba lleno de terror. La señora García yacía sin fuerzas, más pálida de lo habitual. Tenía los ojos cerrados y respiraba con dificultad. El vaso vacío de zumo de aguacate estaba en la mesita de al lado. «Mamá, mamá, ¿por qué te has bebido esto? Reacciona, por favor». La voz de Javier temblaba y su pánico era ya incontenible. Sus manos sacudían ligeramente el brazo de su madre, pero la señora García solo emitía un débil gemido. Carmen se quedó en el umbral, con la mano en el pecho. Una mezcla de emociones la invadió. Preocupación por el estado de su suegra, y, al mismo tiempo, la creciente certeza de que sus sospechas sobre el zumo eran correctas. Javier se giró para mirarla. Tenía los ojos enrojecidos y llenos de una ansiedad que no era normal. «Tú, ¿por qué le diste este zumo a mi madre?» Carmen mantuvo la calma. «Cariño, no la obligué a beberlo. Solo lo dejé en la mesa. Pudo habérselo bebido ella porque tenía sed. Además, ¿no dijiste que este zumo era seguro?» Javier abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Parecía querer culparla, pero al mismo tiempo se dio cuenta de que estaba atrapado en su propio error. El sudor frío le perlaba la frente. «Tenemos que llevarla al hospital», dijo Carmen con firmeza acercándose. «No tiene buen aspecto». Javier se mordió el labio, una mezcla de frustración y terror. Sí. Ayúdame a llevarla al coche». Aunque su mente seguía confusa, Carmen lo ayudó. Ella sujetó los hombros de la señora García y Javier, las piernas. La llevaron lentamente hasta el coche. Durante el trayecto, Carmen notó lo ansioso y desorientado que estaba Javier. Sus manos eran inestables, sus pasos vacilantes y no dejaba de murmurar cosas ininteligibles. Al llegar al coche, Javier lo arrancó con manos temblorosas. Cada expresión de su rostro mostraba un terror que iba más allá de la simple preocupación. Parecía alguien perseguido por una consecuencia monumental. Carmen se sentó en el asiento trasero, sosteniendo a la señora García. Miró por la ventanilla, dejando que el ruido del coche llenara el silencio, pero en su interior sabía que algo se había roto esa noche. No había vuelta atrás. Javier no estaba en pánico porque su madre estuviera enferma. Estaba en pánico porque sabía lo que contenía ese zumo. Y eso lo cambiaba todo. Javier conducía como un loco, casi sin mirar los semáforos. Cada pocos segundos echaba un vistazo a la señora García, que yacía sobre las rodillas de Carmen. La respiración de su madre era débil, pero seguía ahí. Carmen le sostenía la cabeza, intentando que estuviera lo más cómoda posible durante el trayecto al pequeño hospital más cercano. En cuanto el coche se detuvo en el patio del hospital, Javier saltó antes de que el motor se apagara por completo. Corrió a pedir ayuda, y 2 enfermeros ayudaron a trasladar a la señora García a urgencias. Carmen también entró un momento para asegurarse de que su suegra quedaba en manos del personal médico antes de salir. Cuando la puerta de la sala de examen se cerró, Javier caminaba de un lado a otro por el pasillo del hospital, nervioso. Su respiración seguía agitada y su rostro estaba pálido. Pero Carmen vio algo más. No era solo el pánico de un hijo preocupado por su madre. Era un miedo más profundo. Un miedo que no provenía del estado de la señora García, sino de otra cosa. Carmen se quedó junto a la puerta, observando a Javier desde lejos. Sabía que era la oportunidad perfecta para llevar a cabo algo que le rondaba la mente desde el incidente del zumo. Aprovechando que Javier estaba ocupado en recepción, hablando con una enfermera, aprovechó la ocasión. Salió sigilosamente de la sala de espera y se dirigió de nuevo al coche. La noche había caído por completo, y el aparcamiento parecía más solitario. La luz que se filtraba desde el hospital era tenue, pero suficiente para que Carmen viera. Se aseguró de que nadie la observaba y abrió lentamente la puerta del coche. El vaso de zumo que había traído de la habitación de la señora García había desaparecido. Probablemente Javier se lo había llevado en su pánico, pero la batidora y los ingredientes del zumo seguramente seguirían en la cocina de casa. Mientras tanto, Carmen quería comprobar algo más importante: la botella de agua que Javier había usado para hacer el zumo de aguacate. Recordaba perfectamente haber visto a Javier abrir un pequeño armario de la cocina mientras preparaba el zumo. En ese armario solían guardar sirope, edulcorante líquido y agua mineral. Pero esa tarde había visto otra botella, de un color más oscuro. Cuando Javier hizo el zumo, escuchó el sonido del tapón girar no una, sino 2 veces. Era un detalle sin importancia, pero ahora parecía crucial.
Carmen abrió la pequeña guantera bajo el asiento delantero, donde Javier solía guardar objetos pequeños. Buscó con cuidado pero con rapidez. Pañuelos, un ambientador para el coche, tickets de compra y un pequeño frasco con un líquido transparente hasta la mitad. Su mano se detuvo por instinto. Era un frasco pequeño, como los de jarabe para niños, pero su contenido no era medicina. El líquido del interior era transparente y sin etiqueta, como agua normal. Pero cuando Carmen abrió ligeramente el tapón y lo olió, sintió un olor agudo y penetrante. Un olor químico desconocido, parecido al alcohol pero más amargo e irritante. Carmen volvió a cerrar el tapón. Se le cortó la respiración. Eso no era agua mineral. No era un ingrediente de cocina. Era algo que no debería estar en el coche. Apretó el frasco con fuerza. Su cuerpo temblaba ligeramente, pero intentó mantener la expresión serena. Si el contenido de este frasco era lo que se había usado en el zumo, entonces Javier realmente tenía la intención de hacerle daño. Esa realidad la golpeó con más fuerza que cualquier cosa que hubiera sentido hasta ahora, pero no debía actuar precipitadamente. Acusarlo sin pruebas podría hacer la situación aún más peligrosa. Así que sin que nadie lo supiera, guardó el pequeño frasco en su bolso. Después, Carmen miró a su alrededor y tras asegurarse de que no había nadie, cerró lentamente la puerta del coche. Volvió a entrar en el hospital con paso ligero, como si no hubiera pasado nada. Cuando llegó al pasillo, Javier seguía caminando de un lado a otro. Se pasaba las manos por el pelo, nervioso, dejándolo revuelto. En cuanto vio que Carmen regresaba, se giró rápidamente. ¿Dónde estabas? Su voz estaba cargada de presión. En el baño, respondió Carmen con naturalidad, con la voz más simple posible para no levantar sospechas. ¿Cómo está tu madre? Javier se pasó la mano por la cara. El médico ha dicho que primero tienen que hacerle pruebas. Todavía no saben la causa exacta. No pudo continuar. Tenía el rostro tenso y la mente claramente enredada. Y eso, a su vez, le dio a Carmen un respiro para pensar. Ahora observaba a Javier con otros ojos. La forma en que se sentaba, inquieto. La forma en que evitaba el contacto visual directo. La forma en que su respiración se aceleraba. Todo ello demostraba que no solo temía perder a su madre, temía que su plan fracasara. Carmen se sentó lentamente en una silla de espera. Su bolso descansaba en su regazo, como siempre, pero esta vez, su contenido no eran simples objetos personales. Dentro se ocultaba una verdad que podría explicarlo todo. Abrió su móvil y anotó los detalles importantes. El color del líquido, el olor, la forma del frasco, el lugar donde lo encontró. Sin exageraciones, sin conjeturas, solo los hechos. En su mente, Carmen comenzaba a llegar a una conclusión difícil de aceptar. Javier no había intentado hacerle daño a la señora García. Javier no había cambiado por la presión o el trabajo. Javier tenía la intención de hacerle daño a ella, y el zumo de aguacate de antes no había sido un gesto de cariño, sino una trampa. Por primera vez, el aire alrededor de Carmen se sintió pesado, pero mantuvo la calma. El pánico solo la haría cometer errores. Ahora tenía una prueba inicial. Ahora conocía la verdad, y a partir de ese momento tenía que ser más cuidadosa que nunca, porque su vida estaba en el punto de mira de la persona que se suponía que debía protegerla. El trayecto desde el pequeño hospital a uno más grande se desarrolló en un ambiente mucho más silencioso que el anterior. Javier conducía a una velocidad inestable, a veces demasiado rápido, a veces frenando bruscamente. Carmen, sentada en el asiento trasero, seguía sosteniendo a la señora García, que yacía sin fuerzas. La respiración de su suegra era débil, pero aún presente, lo que le daba una pequeña esperanza de que no fuera demasiado tarde. En cuanto el coche se detuvo en el patio del hospital, unas enfermeras de guardia salieron inmediatamente con una camilla. Al ver el estado de la señora García, Javier ayudó a trasladarla, pero sus manos temblaban y su rostro estaba pálido. Casi cada paso iba acompañado de un suspiro de ansiedad que no podía controlar. «Rápido, la paciente está muy grave», dijo una de las enfermeras mientras llevaban a la señora García a urgencias. Carmen los siguió con paso firme, mientras que Javier, en su prisa, casi se estrella contra una puerta de cristal antes de detenerse. Claramente, no podía ocultar su pánico. Poco después, un hombre de unos 50 años, con una camisa blanca y un estetoscopio al cuello, apareció en el pasillo. Su rostro era sereno y decidido, y a Carmen le resultó muy familiar. «Señora Carmen», la llamó. «¿Qué ha pasado? ¿Por qué han traído a su suegra aquí?» Era el doctor Morales, el médico de cabecera que había atendido a la señora García durante mucho tiempo. Se acercó y al ver a la señora García en la camilla,
su expresión se tornó seria. «Doctor, mi suegra ha perdido las fuerzas de repente», respondió Carmen rápidamente. Mantuvo la voz firme para no añadir más tensión. «Por favor, examínela». El doctor Morales asintió sin decir nada más. «Llévenla a la sala de observación. La examinaré de inmediato». Las enfermeras empujaron la camilla hacia la sala. Cuando Javier intentó seguirlas, el doctor Morales le detuvo por el hombro. «Espere fuera un momento. Necesito examinarla sin interrupciones», dijo con firmeza. A Javier claramente le incomodaba esperar, pero asintió. Se quedó de pie, inquieto, frente a la puerta, mientras Carmen, a unos pasos de él, mantenía la calma a pesar de la confusión que sentía. Tras unos minutos que parecieron una eternidad, el doctor Morales salió de la sala de examen. Cerró la puerta en silencio y pareció meditar algo antes de hablar. «¿Qué ha ocurrido antes?», preguntó el doctor, dirigiéndose a Carmen, no a Javier. Ante la pregunta, el cuerpo de Javier se tensó. Carmen tragó saliva. No podía revelar sus sospechas directamente. Eso solo podría acarrear una situación más peligrosa, pero tampoco podía mentir. «Mi suegra ha comido algo antes», respondió Carmen en voz baja. Después, su estado ha empeorado rápidamente. El doctor Morales frunció el ceño. «¿Qué ha comido?» «Zumo de aguacate», respondió Carmen con sinceridad, manteniendo una expresión neutra. Los ojos del doctor se tornaron serios. Solo con un zumo, su estado no debería haber empeorado tanto. Acabo de comprobar los síntomas iniciales y hay indicios de una leve intoxicación. Al oír la palabra intoxicación, Javier se estremeció como si hubiera recibido una descarga eléctrica. «¿Qué quiere decir, doctor?» La voz de Javier temblaba. «¿Mi madre se ha intoxicado con algo?» El doctor Morales miró a Javier fijamente. «Todavía no puedo asegurarlo. Se necesitan análisis de sangre y otras pruebas, pero las náuseas severas, el pulso débil y un olor algo extraño en su aliento, todo esto no es normal». Carmen observó a Javier de reojo. Parecía alguien que intentaba reprimir el pánico desesperadamente. Su mano izquierda apretaba la parte delantera de su ropa y su respiración se aceleraba. «Doctor, mi madre, ¿se salvará?», preguntó finalmente Javier con voz ronca. «De momento, reacciona, así que hay posibilidades», respondió el doctor Morales. «Pero necesito saber qué ha ingerido. ¿Alguien sabe qué ingredientes se mezclaron en ese zumo?» Se hizo un breve silencio. Carmen bajó la cabeza, fingiendo pensar. Javier se tapó la boca con la mano y miró al suelo, ausente. «Solo aguacate, agua y azúcar», respondió Carmen con cautela. No vi que Javier añadiera nada más. Mencionó deliberadamente el nombre de Javier para que el doctor supiera quién había hecho el zumo sin tener que explicarlo claramente. Javier se giró al instante. «Carmen, ¿qué estás diciendo? Yo solo... El zumo lo hiciste tú, ¿no?», lo interrumpió Carmen suavemente. No era una acusación, solo una constatación de un hecho. El doctor Morales los miró a ambos alternativamente. «De acuerdo. No pregunto esto para culpar a nadie, sino para decidir el tratamiento médico. Algunos venenos pueden neutralizarse si se actúa con rapidez». Javier asintió, nervioso, pero sus manos seguían temblando. Se secaba continuamente el sudor de la frente, aunque no hacía calor por el aire acondicionado. «Señora Carmen», dijo el doctor Morales en voz más baja. «Más tarde necesitaré su ayuda para recopilar información en casa. Si queda algo de zumo, algún frasco o cualquier cosa que le parezca sospechosa, hágamelo saber. Es importante». Carmen asintió en silencio. «Sí, doctor». Javier soltó un suspiro entrecortado. «Doctor, ¿mi madre se recuperará?» «Haré todo lo posible», respondió el doctor Morales con voz firme. «Pero ustedes dos deben ser sinceros. Si hay algo que deba saber, díganmelo». Después, el doctor volvió a entrar en la sala de observación, dejando a Carmen y Javier en un pasillo que de repente parecía más estrecho. Carmen se sentó lentamente, apretando su bolso. Javier se quedó al final de la sala, agarrado a una columna. Su rostro estaba desfigurado por un pánico que ya no podía ocultar. Pero para Carmen, algo quedaba aún más claro. El miedo de Javier no se debía únicamente al estado de la señora García. Temía que lo que había hecho estuviera a punto de descubrirse. Y ese giro de los acontecimientos obligaba a Carmen a ser mucho más cautelosa en su siguiente movimiento. Tras una noche de ansiedad en el hospital y un regreso a casa lleno de pensamientos confusos, Carmen se dio cuenta de que su miedo no provenía de un único incidente, sino de una serie de pequeños patrones que, juntos, formaban una imagen aterradora.
Se sentó en el escritorio de su estudio, bajo la cálida luz de una pequeña lámpara, y comenzó a anotar todo lo que había visto, oído y sentido recientemente. No para acusar, sino para mantener un pensamiento racional. En la primera página anotó el cambio de actitud de Javier, los saludos casi inexistentes, las evasivas más frecuentes y las salidas nocturnas con la excusa del trabajo. Luego, anotó las nuevas costumbres que habían aparecido de repente. Encargarse de las medicinas de la señora García, cerrar el botiquín con llave, y ahora, preocuparse en exceso por lo que su suegra ingería. No describió las escenas con detalle, sino que se limitó a puntos breves para que el patrón fuera claramente visible. A continuación, Carmen añadió los detalles relacionados con el zumo de aguacate. La extraña textura, el aroma amargo que solo ella había percibido débilmente y la reacción de Javier cuando le dijo que la señora García se lo había bebido. Estas pequeñas piezas, por separado, no parecían concluyentes, pero al ponerlas juntas, apuntaban en la misma dirección. Había un elemento de control y gestión anormal. Hizo una pausa y miró el bolígrafo. La emoción que sentía ya no era simple miedo. Era una fría cautela que hacía que su cerebro funcionara a toda velocidad. El miedo puede llevar al pánico, pero la cautela impulsa a la acción. Carmen eligió la cautela. En su mente, Carmen comenzó a formular hipótesis. Escenarios posibles, desde los más lógicos hasta los peores. Anotó cada escenario en el papel, y basándose en las pruebas que tenía, marcó la probabilidad de que cada uno fuera cierto. Este método le ayudó a mantener la objetividad, sopesando las posibilidades sin dejarse llevar por las emociones. Primer escenario. El estado de la señora García había empeorado debido a una enfermedad crónica. Esta razón era plausible, pero no explicaba por qué Javier, de repente, se había vuelto extremadamente protector y controlaba el acceso a los medicamentos de la casa. Segundo escenario. Javier estaba estresado por problemas familiares o deudas, lo que había alterado su comportamiento. Era posible, pero no explicaba el extraño olor del zumo. Tercer escenario. El más inquietante era que existía una intención premeditada de hacer daño a alguien con un propósito específico. Aunque le aterraba, Carmen no descartó esa posibilidad, ya que el patrón de comportamiento de Javier parecía orientado a un objetivo. Respiró hondo y anotó las medidas de seguridad que debía tomar sin levantar sospechas. Primero, no enfrentarse a él directamente. Carmen sabía que una confrontación sin pruebas podría provocar una reacción extrema. Segundo, documentar las pruebas existentes. Registrar horas, palabras y objetos sospechosos. Tercero, protegerse a sí misma y a la señora García. No beber nunca de un vaso de origen desconocido, y guardar el móvil y la cartera en un lugar seguro. Cuarto, encontrar una forma de analizar el resto de la bebida o los frascos sin que Javier se diera cuenta. Los pensamientos de Carmen no se limitaban al peligro. También consideró la posibilidad de mejorar la situación. Si realmente había problemas económicos u otras presiones que habían cambiado a Javier, un enfoque diferente podría ayudar. Pero se negó a priorizar la compasión en ese momento. La seguridad era más importante. La empatía podía esperar a que la amenaza se resolviera. Recorrió la casa lentamente, observando los puntos que podrían serle de ayuda. La encimera de la cocina donde estaba la batidora, el botiquín, los pequeños cajones. No los tocó, pero registró su ubicación en su mente. No era un acto paranoico, sino de preparación. Carmen se dio cuenta de que la misma casa se sentía de repente como un campo de batalla del que necesitaba trazar un mapa. Luego, revisó su móvil, abriendo notas antiguas y fotos para recordar eventos que podría haber olvidado. Resultó que había otras pequeñas cosas a las que no había prestado atención antes. Un ticket de compra con lujos inusuales, un mensaje de texto que Javier había cerrado deprisa cuando ella pasó, y algunos registros financieros cuyo formato había cambiado de repente. Todo esto por separado parecía insignificante, pero junto cobraba importancia. Entre análisis y análisis, Carmen sintió el cansancio. Los ojos fatigados y la cabeza pesada la obligaron a detenerse un momento. Bebió agua de su propio vaso, una pequeña elección para protegerse. También reorganizó su agenda para que siempre alguien supiera a dónde iba. Llevó consigo una batería externa y guardó los documentos importantes en un lugar que solo ella conocía. Estas medidas prácticas la hicieron sentir un poco más segura. Pero la cautela de Carmen no era solo física. También comenzó a entrenar su comunicación. Cómo hablar sin provocar a Javier. Cómo preguntar ciertas cosas sin ofenderlo y cuándo fingir indiferencia. No era manipulación, sino estrategia. Carmen sabía que una palabra equivocada podría arruinarlo todo. Antes de dormir esa noche, Carmen escribió una frase para recordárselo.
Sé paciente, observa y registra. La frase era simple, pero le daba un enfoque. Se dio cuenta de que sus sospechas no debían quedarse como un miedo vago que la consumiera, sino que debían ser verificadas con pruebas claras. Antes de cerrar los ojos, Carmen miró la foto de su boda con Javier colgada en la pared. La foto aún le recordaba las promesas iniciales: protegerse, confiarse. Pero ahora esa promesa se sentía frágil. No quería destruir su hogar, sino salvarlo si era posible, o salvarse a sí misma si no lo era. Las sospechas se habían fortalecido, pero Carmen eligió no entrar en pánico. Esa noche, se durmió con un pequeño plan de pasos en su mente y la tranquila determinación de encontrar la verdad sin ponerse en peligro. Aquella mañana la casa estaba más silenciosa de lo habitual. Javier seguía en el hospital cuidando de la señora García, y Carmen aprovechó la oportunidad para ordenar la habitación y el escritorio de su marido. No pretendía registrar sus cosas, solo quería comprobar si había algo más que necesitara saber antes de seguir adelante. Al abrir el tercer cajón, normalmente lleno de recibos y carpetas finas, Carmen encontró una carpeta azul que no había visto antes. La carpeta estaba limpia, impecable y sin polvo, lo que significaba que su contenido había sido manipulado recientemente. El corazón de Carmen empezó a latir más deprisa, no por una sospecha repentina, sino porque su intuición le decía desde hacía tiempo que Javier ocultaba algo. Abrió la carpeta lentamente. Dentro, había varios documentos oficiales con el logo de una gran compañía de seguros. En el campo del nombre, ponía claramente: Carmen Pérez. Se quedó sin palabras, sintiendo un escalofrío en la espalda. Su mano derecha temblaba ligeramente mientras leía los documentos. La suma del seguro indicada era una cantidad enorme, muy superior a sus ahorros, pero lo que más la impactó fue la frase bajo el apartado de beneficiario: Javier Rodríguez. Por un momento, a Carmen se le encogió el estómago. No fue la cantidad lo que la sorprendió, sino el hecho de que nunca había firmado esa póliza de seguro. Recordaba bien todos los documentos importantes que había firmado. No era el tipo de esposa que simplemente asentía en cuestiones de dinero. A Carmen siempre le gustaba leer los detalles con atención, asegurarse de que todo fuera claro y razonable. Pero este documento era desconocido. Se sentó en la silla, intentando respirar, pero sintió una opresión inexplicable. Su mirada se fijó en la firma que supuestamente era la suya. Se parecía, pero no era idéntica. Había una pequeña línea que ella nunca hacía, y una curva demasiado larga. Era muy sutil, pero suficiente para demostrar que la firma había sido falsificada. Carmen se tapó la boca, conteniendo un sonido que casi se le escapa. Esto ya no era sobre el cambio de actitud de Javier. No era sobre el zumo de aguacate o el frasco sospechoso. Era algo más grande, más planeado y más peligroso de lo que jamás había imaginado. Volvió a leer el documento para asegurarse de que no lo había entendido mal. El seguro ya había entrado en vigor hacía 3 meses, y el periodo de carencia estaba a punto de terminar. Si algo le sucedía, una enorme suma de dinero sería pagada inmediatamente a Javier. No era una cantidad que se pagara sin motivo. Y era imposible que Javier hubiera contratado un seguro tan grande sin un plan claro. Carmen sintió que se le calentaban los ojos. No de rabia, sino de una mezcla de terror y desolación. Recordó cada momento, desde la forma en que Javier había empezado a controlar la comida hasta su cambio de actitud, que se sentía forzado. Todas esas piezas comenzaron a encajar con una claridad brutal. Esta prueba se convirtió en el centro de todo, apuntando a una única posibilidad tan cruel que quería negarla. Pero Carmen no se dejó llevar por las emociones. Tras unos minutos de sujetarse la cabeza y recuperar el aliento, decidió mirar los otros documentos de la carpeta. Había copias de correos electrónicos, cartas de aprobación, un informe médico y comprobantes de pago de la prima del seguro. Todo se había hecho de forma regular, a su nombre y sin su conocimiento. Carmen cerró los ojos. Así que era por eso, pensó. Recordó el momento en que Javier había mencionado por primera vez las finanzas del hogar, su actitud de controlar estrictamente los gastos y su forma de empezar a controlar pequeñas cosas que antes no le importaban. Ahora todo tenía sentido. El motivo, el dinero. La prueba de un motivo que hasta ahora solo existía en la imaginación de Carmen estaba ahora en sus manos en forma de un documento irrefutable. Apretó lentamente la carpeta y la volvió a colocar sobre el escritorio. El miedo que antes era abstracto se había convertido en un terror concreto. Pero, por otro lado, una nueva fuerza crecía en su interior. No un valor ciego, sino determinación. Esto ya no era una cuestión de conjeturas, era una cuestión de supervivencia.
Carmen usó su móvil para fotografiar los documentos, asegurándose de tener una copia, y luego lo devolvió todo a su sitio original. Cada hoja fue manejada con cuidado para no dejar rastro de que la carpeta había sido abierta. Al cerrar el cajón, sintió que su pecho seguía oprimido, pero al mismo tiempo se sentía más firme. A partir de ahora, debía tomar nuevas medidas más cautelosas y más orientadas a un objetivo. No debía actuar precipitadamente. Tenía que pasar el día como si no supiera nada. Cuando por la tarde escuchó la voz de Javier en la entrada, Carmen se mantuvo erguida en la cocina. Miró a su marido con una pequeña sonrisa natural, una sonrisa forzada por su propia seguridad. Pero por primera vez desde que surgieron las sospechas, Carmen vio a Javier no como su marido, sino como alguien que tenía un gran interés en que su vida terminara. Ahora el conflicto estaba completo. El motivo era claro y el peligro, real. Y a partir de hoy, Carmen sabía una cosa. Tenía que actuar con cuidado, porque su vida ya no estaba segura en su propia casa. Aquella noche, la casa estaba demasiado silenciosa para ser el hogar de 2 personas. Carmen acababa de terminar de ordenar la cocina cuando escuchó los pasos de Javier en el salón. Normalmente, después de volver del hospital, se quejaba del cansancio o preguntaba por el estado de la señora García, pero esa noche no dijo ni una palabra y se dirigió directamente a su habitación. Esa actitud puso a Carmen aún más en alerta. Poco después, oyó como la puerta de la habitación se cerraba en silencio. No un cierre normal, sino como si la hubieran sujetado para no hacer ruido. El movimiento fue tan cauteloso que a Carmen le resultó aún más sospechoso. Javier estaba ocultando algo. Apagó la luz de la cocina, dejando solo la tenue luz de una lámpara del salón. Se sentó un momento, intentando calmarse, pero la ansiedad no dejaba de corroerle el pecho. Sintió un fuerte impulso de averiguar qué estaba haciendo Javier. Cuando se levantó para dirigirse a la habitación, escuchó la voz de Javier a través de la rendija de la puerta, apenas un susurro. El volumen era bajo, como si estuviera atenuado. Carmen se detuvo. Respiró hondo y se acercó sigilosamente por el pasillo para no hacer ruido. Se paró a unos pasos de la puerta, que no estaba completamente cerrada. A través de esa pequeña abertura, la voz de Javier no era del todo clara, pero se podía entender. Lo que le heló la sangre fue el tono de voz de su marido. Era agudo, lleno de presión, como si estuviera confirmando algo grave. Sí, ya falta poco. Solo tengo que esperar el momento oportuno. La voz de Javier se oyó claramente esta vez. Carmen contuvo la respiración. Se inclinó ligeramente, con cuidado de no tocar la puerta, lo suficiente para captar cada palabra. No, todavía no sospecha nada, continuó Javier. Su voz sonaba ansiosa. Pero tengo que darme prisa. No puedo alargar esto mucho más. Esa frase le provocó un escalofrío en la nuca a Carmen. El tono de Javier no era el de alguien que se queja o habla de asuntos domésticos. Era el tono de alguien que está planeando algo urgente. Hubo un breve silencio. El sonido del otro lado del teléfono no se oía, pero Carmen podía intuir la dirección de la conversación, y eso le revolvió el estómago. El suelo de la habitación crujió ligeramente cuando Javier se movió. Ayer lo intenté. Sí, eso fue un error. No debía haberlo bebido ella. Carmen sintió que le flaqueaban las fuerzas. Se apoyó en la pared para mantener el equilibrio. Javier estaba hablando de la señora García. No había duda. De momento, espera y sé paciente, dijo Javier de nuevo. Cuando todo termine y reciba el dinero, procederemos según el plan original. Al oír la palabra dinero, Carmen cerró los ojos. Las piezas que había encontrado en el capítulo anterior encajaban ahora en una imagen completa. El motivo, el plan, las pequeñas acciones que había sospechado durante todo este tiempo, todo apuntaba a un único punto. Su vida era el objetivo. Javier bajó la voz. Carmen tuvo que inclinarse más para oír. No te preocupes, no le daré tiempo a hacer nada. Me aseguraré de ello. Solo tengo que encontrar otra manera. Otra manera. Carmen sintió que se le erizaba la piel de los brazos. Esa palabra no era un simple plan. Era una amenaza clara. Javier ya no sonaba como su marido. Sonaba como alguien que calcula posibilidades, busca lagunas y se asegura de que su plan no vuelva a fallar. Tras unos segundos de silencio, Javier soltó un largo suspiro. Sí, mañana o pasado. Te llamaré cuando termine. La palabra termine hizo que Carmen se estremeciera. Tragó saliva y retrocedió rápidamente unos pasos antes de que Javier colgara. Contuvo la respiración hasta que le dolió el pecho. Si Javier hubiera salido y ella hubiera seguido en el pasillo, todo se habría arruinado. Carmen volvió al salón y se sentó, fingiendo mirar el móvil. Unos segundos después, la puerta de la habitación se abrió. Javier salió con el rostro tenso,
pero cuando sus ojos se encontraron con los de Carmen, forzó una pequeña sonrisa. ¿Todavía no te has acostado?, preguntó. Carmen negó con la cabeza. Aún no estoy cansada, voy a descansar un poco. Javier se dirigió a la nevera y sacó una botella de agua. Carmen observó cada uno de sus movimientos. La forma en que respiraba, la forma en que evitaba mirarla demasiado tiempo, la forma en que sus dedos temblaban ligeramente. Todo le confirmaba una cosa. Javier estaba ejecutando un gran plan y temía que volviera a fallar. Carmen no dijo nada. Solo sonrió débilmente. «Cariño, mañana quiero ir a ver a tu madre un rato», dijo, intentando que sonara natural. «Ah, sí», respondió Javier secamente. Ni una objeción ni una pregunta. Y eso fue precisamente lo que convenció aún más a Carmen. Javier estaba tan concentrado en otro plan que no le prestaba atención a los detalles triviales. Esa noche, después de que Javier entrara primero en la habitación, Carmen se quedó en el salón. Abrazó un pequeño cojín y sintió un ligero temblor en las yemas de los dedos. No por simple miedo, sino por la constatación de que ya no era seguro vivir en esa casa. Cada rincón de la casa parecía una trampa, cada objeto, una amenaza. Y cada respiración de Javier sonaba como una cuenta atrás. Cerró los ojos y tomó una decisión en su interior. Tenía que moverse más rápido que Javier. Tenía que buscar protección. Y tenía que hacerlo sin que su marido se diera cuenta. Porque después de esa conversación, Carmen sabía una cosa con certeza. Si se quedaba quieta, no sobreviviría. Aquella mañana, Carmen se levantó más temprano de lo habitual. Su mente seguía llena de las voces de la noche anterior. La voz de Javier, su tono presionado, la amenaza velada y el plan que casi había llevado a cabo. Cada palabra seguía resonando en sus oídos. El corazón le latía con fuerza, pero sus pensamientos se movían más rápido que el miedo. Sabía una cosa. Si quería sobrevivir, necesitaba pruebas, no simples conjeturas o presentimientos. Necesitaba grabaciones, documentos y cualquier cosa que pudiera demostrar que Javier realmente intentaba hacerle daño. Carmen se sentó al borde de la cama y miró su móvil. Abrió la aplicación de grabación de voz y comprobó que la batería estaba llena. No podía permitirse ningún error. Primero, tenía que asegurarse de que la próxima conversación se grabara sin que Javier se diera cuenta. Segundo, tenía que conseguir lo más importante, los restos del zumo de aguacate que ni la señora García ni ella habían bebido. Miró de reojo la puerta. Javier seguía durmiendo, con aspecto cansado y ansioso. Su cuerpo se movía a veces en pequeños espasmos, como si todavía estuviera atrapado en el plan de la noche anterior. Sin perder tiempo, Carmen se levantó en silencio y abrió la puerta de la habitación sin hacer el menor ruido. En la nevera de la cocina aún guardaba el vaso de zumo que no había tirado. Era la primera prueba. Abrió la puerta de la nevera y vio el líquido del vaso. El agua y la fibra del aguacate habían comenzado a separarse y el olor había cambiado ligeramente, pero aún quedaba un rastro del extraño aroma que la había hecho sospechar el día anterior. Carmen tragó saliva. Sacó 2 pequeñas bolsas de plástico de un cajón y abrió el vaso. Vertió con cuidado el líquido del zumo en cada bolsa, dejando un poco en el vaso para no levantar sospechas. Ató las bolsas con fuerza y las metió en un pequeño recipiente que solía usar para guardar especias. Discreto, nada sospechoso y seguro. Colocó el recipiente en la parte trasera de la nevera, detrás de los botes de salsa y la mermelada. Javier nunca miraba el interior de la nevera con tanto detalle, así que ese lugar era relativamente seguro. Tras asegurar la primera prueba, Carmen volvió a la mesa y cogió su móvil. Tenía que mantener la distancia con Javier, pero estar lo suficientemente cerca para captar la conversación. Pero antes, tenía que provocar que Javier hablara de algo relacionado con su plan. No podía depender solo de la casualidad. Sostuvo el móvil y pensó, ¿qué podría hacerle hablar? Javier estaba bajo presión. Una persona así suele reaccionar cuando un plan se tuerce. ¿Y qué había torcido su plan? El estado de la señora García. Carmen trazó una estrategia. Media hora después, cuando Javier se despertó, sus pasos pesados se dirigieron a la cocina. Parecía no haber dormido bien, probablemente pensando en un plan que se volvía cada vez más urgente. Carmen lo recibió con una leve sonrisa. No debía mostrar miedo. «Cariño», dijo en voz baja mientras preparaba un té caliente. «Estoy preocupada por tu madre. Anoche tuve una pesadilla». Javier se detuvo. Su rostro se tensó ligeramente. «¿Qué sueño?». Carmen suspiró, como si contuviera la ansiedad. «Soñé que su estado empeoraba. Creo que tenemos que hablar». Javier no respondió de inmediato.
Carmen colocó el móvil sobre la mesa con la pantalla hacia abajo, como si lo hubiera dejado al azar, pero en realidad había pulsado el botón de grabar hacía un rato. Carmen, dijo Javier con voz grave, estoy muy estresado ahora. No me compliques más las cosas. Justo en ese tono, Carmen supo que había tocado la fibra sensible. Cariño, si algo le pasa a tu madre, no será culpa mía, ¿verdad? El cuerpo de Javier se tensó. ¿Qué quieres decir? El sumo, dijo Carmen, conteniendo la respiración y haciendo que sus palabras sonaran naturales. Es que me da miedo que lo malinterpretes. Javier acercó una silla y se sentó. Su actitud pasó de defensiva a cautelosa. Dijiste que se lo bebió ella misma, dijo él. Sí, respondió Carmen suavemente. Pero tú... Últimamente pareces diferente, cariño. Me da miedo que estés ocultando algo. Carmen leyó ese cambio. Sabía que Javier estaba debatiéndose entre hablar o no. La presión de su plan, el estado de la señora García, todo lo estaba frustrando cada vez más. Y una persona frustrada a menudo comete errores verbales. Carmen, dijo lentamente, a veces piensas demasiado. Carmen no respondió. Se limitó a mirarlo, fingiendo esperar una explicación, aunque en realidad estaba preparando cada segundo de esa grabación como prueba. Lo importante, continuó Javier, es que no creemos nuevos problemas. Lo de ayer ya me ha causado suficientes quebraderos de cabeza. Todo debería haber salido según el plan. Esa frase, según el plan, quedó registrada al instante en la grabación. Su corazón latía con fuerza, pero su rostro permanecía sereno. Cariño, ¿qué plan tienes?, preguntó Carmen fingiendo confusión. Javier se dio cuenta inmediatamente de que había hablado de más. No, quiero decir, bueno, el plan financiero, el plan familiar, esas cosas. Se levantó rápidamente, bebió agua y salió de la cocina sin continuar la conversación. Pero para Carmen, sus palabras ya habían sido suficientes. Incompletas, pero suficientes para demostrar que Javier estaba llevando a cabo algo que él llamaba el plan. Después de que Javier entrara en el baño, Carmen cogió el móvil y detuvo la grabación. La guardó con un nombre ambiguo, como Audiodiesa. Luego, se dirigió a la nevera y comprobó que las muestras de zumo estaban seguras. Tras asegurarse de que todo estaba en su sitio, se dio cuenta de una cosa. Había empezado a moverse. Había empezado a reunir pruebas. Había empezado a planificar sus pasos. Pero lo más importante era que había empezado a contraatacar. Y a partir de ese momento no había vuelta atrás. Si Carmen quería sobrevivir, tenía que pensar continuamente varios pasos por delante de Javier. Ahora, la casa se había convertido en un silencioso campo de batalla. Aquella tarde, el aire en el salón de la casa de Carmen se sentía más calmado que horas antes. El pánico por el repentino desmayo de la señora García había pasado y ahora el ambiente comenzaba a tranquilizarse. El médico que la había examinado por videollamada dijo que el estado de la señora García era estable y que solo se debía al agotamiento físico y al estrés acumulado. Pero, a pesar de ello, Carmen no podía evitar la preocupación. Estaba sentada en un rincón del sofá, observando a la señora García, que abría los ojos lentamente. Sus párpados temblaron y finalmente miró a su alrededor. Su respiración era lenta, como la de alguien que acaba de regresar de un largo viaje. «Suegra», la llamó Carmen, casi en un susurro. La señora García parpadeó. «Carmen, ¿dónde estoy?», preguntó en voz baja y ronca. «En nuestra casa, suegra». Se desmayó cuando iba a irse. «Me asusté mucho», respondió Carmen, sin ocultar su alivio. La señora García tardó unos segundos en recordar lo sucedido. Se masajeó las sienes, con una expresión de profunda confusión. «Ay, ¿por qué me habré desmayado así?», murmuró. Más para sí misma, solo me sentía un poco mareada. Carmen negó con la cabeza. «Suegra, es que está muy cansada. Desde ayer la notaba muy preocupada». La señora García sonrió débilmente, una sonrisa que parecía más para tranquilizar a los demás que para consolarse a sí misma. Se recostó en el respaldo del sofá, inspiró hondo y exhaló pesadamente. «Perdona, he sido una molestia», dijo en voz baja. «Suegra, no diga eso. Al contrario, soy yo la que está preocupada. Usted es como una madre para mí». La mirada de la señora García se suavizó. Había en ella calidez, pero también tristeza. Quizás una mezcla de gratitud y culpa que llevaba guardando mucho tiempo. Tras un breve silencio, Carmen decidió hacer la pregunta que llevaba conteniendo. «Suegra, ¿en qué estaba pensando realmente? ¿Por qué parece tan agobiada? ¿Es por Javier?». Ante la pregunta, la señora García enmudeció. Sus manos, que jugaban con el borde de la manta, se detuvieron. Bajó la cabeza lentamente.
Carmen, he guardado muchas cosas para mí. Quizás he confiado demasiado en que Javier cambiaría algún día. Carmen tragó saliva. ¿Cambiar, suegra? La señora García asintió débilmente. Sí, desde pequeño Javier ha sido un niño inteligente. Pero siempre ha tenido un rasgo de carácter que me ha asustado. La ambición. No una ambición sana, sino esa que le hace sentir que siempre tiene que estar por encima de los demás. Carmen escuchaba con atención. Esta información no la sorprendía del todo, pero no sabía que el carácter de Javier se hubiera manifestado desde tan joven. Antes, continuó la señora García, si participaba en una competición y no ganaba, se enfadaba durante días. No por decepción con el resultado, sino porque no aceptaba que hubiera alguien mejor que él. Su padre decía que ya se le pasaría, pero no fue así. Carmen bajó la cabeza. Algunos incidentes que había vivido durante su noviazgo con Javier comenzaban a tener más sentido. La forma en que trataba a las personas que consideraba inferiores, su manera de tomar decisiones de forma unilateral, su necesidad de atención. Todo parecía provenir de una raíz cultivada durante mucho tiempo. ¿Así que ha estado sufriendo sola todo este tiempo?, preguntó Carmen en voz baja. La señora García esbozó una sonrisa esta vez más amarga. Si digo que todo esto es culpa mía, probablemente sea cierto. He cerrado los ojos demasiadas veces. Pensaba que su ambición podría encauzarse en una buena dirección, que solo necesitaba un poco de guía, pero ha empeorado. Carmen continuó lentamente. Sí. La señora García asintió débilmente. Sobre todo, después de la adolescencia, empezó a sentir que siempre tenía que ser superior. Y de adulto, aprendió que podía conseguir cualquier cosa simplemente imponiéndose. Un sentimiento de amargura rozó el corazón de Carmen, pero mantuvo la calma. Sabía que no era una cuestión de culpar, sino de comprender. Suegra, es cierto que Javier me ha hecho pasar momentos difíciles, dijo Carmen suavemente. Pero nunca la he culpado a usted. La señora García la miró, sinceramente conmovida por esas palabras. Gracias, hija. Siempre he temido que sufrieras por su carácter. Pero que me digas esto me tranquiliza. A Carmen se le encogió el corazón, pero sonrió. Si te soy sincera, continuó la señora García, antes me he desmayado no solo por el cansancio. Me aterraba la idea de que tuvieras que volver a pasar por lo que me contaste. Y no quería ser yo la causa. Carmen cogió la mano de la señora García y la envolvió suavemente. Usted nunca será la causa. Siempre ha estado a mi lado, y eso es más que suficiente. A la señora García se le llenaron los ojos de lágrimas, pero las contuvo. Eres una buena chica, Carmen. Si Javier se pareciera a ti aunque solo fuera la mitad, lo siento, suegra. Pero creo que cada uno tiene su camino. Javier también. Solo espero que algún día se dé cuenta de que la vida no consiste en ganar a los demás. La señora García sintió. Yo también lo espero. Se hizo de nuevo el silencio, pero esta vez se sintió más pacífico. No había la misma tensión de antes. Era un momento de comprensión entre dos personas que habían reprimido sus sentimientos durante mucho tiempo. Carmen arregló la manta de la señora García y se levantó en silencio. Suegra, descanse un poco. Le prepararé un té caliente. La señora García sonrió suavemente. Gracias, hija. Mientras Carmen se dirigía a la cocina, la señora García la siguió con la mirada, con los ojos empañados. Sintió un alivio que no había experimentado en mucho tiempo. Quizás pensó, era la primera vez que hablaba de Javier con sinceridad, sin miedo, y, por alguna razón, por primera vez, sintió esperanza. No por Javier, sino por sí misma, por una vida más tranquila sin cargar con un peso del que ya no podía responsabilizarse. Cuando el cielo comenzaba a oscurecerse, Carmen llegó a la puerta de su casa. La luz del porche estaba encendida, pero el ambiente se sentía más pesado de lo habitual. Respiró hondo antes de abrir la puerta, intentando recomponerse después de la larga conversación con la señora García, que la había dejado emocionalmente agotada. Al entrar, la casa estaba en un estado de orden impecable, demasiado impecable. Las sillas del salón parecían dispuestas con precisión milimétrica, y el mando de la televisión estaba colocado en vertical sobre la mesa. Y Javier estaba sentado en el sofá, con la espalda recta y las manos entrelazadas sobre el pecho. Su propia postura parecía una señal de que la estaba esperando. No una espera tranquila, sino una espera con algo más oscuro. La mirada de Javier se alzó lentamente cuando Carmen cerró la puerta. «Has llegado tarde», dijo secamente. No estaba enfadado, pero sí frío. Carmen tragó saliva. «Es que tu madre se ha desmayado, y por eso». «¿Se ha desmayado?», la interrumpió Javier. Sus cejas se arquearon ligeramente, pero no por preocupación, sino más bien por una curiosidad llena de sospecha. «Me dijiste que la ibas a acompañar a casa, no que se había desmayado».
Carmen abrió la boca, pero las palabras se le atascaron. Javier ya tenía preparada una serie de preguntas. Lo veía en su mirada. Quiero decir, se ha mareado de repente, así que la he traído a nuestra casa para que descansara un poco. Ya está mejor. Javier no respondió de inmediato. La miró durante unos segundos, como si estuviera sopesando si podía creer lo que le decía. Solo con esa atmósfera, el aire se sentía pesado, como si una fina manta de presión se hubiera extendido entre ellos. «Pareces nerviosa», dijo finalmente. Su voz era baja. «¿Ocultas algo?» Carmen intentó mantener la calma. «No, cariño». Javier sonrió débilmente, una sonrisa que nunca aparecía a menos que se sintiera superior a los demás. «Sabes que no me gusta que me mientas. Cariño, yo. ¿Por qué no me llamaste en cuanto se desmayó?» Javier inclinó la cabeza. «¿O es que querías que no me enterara a propósito?» El corazón de Carmen se aceleró, pero intentó mantener el tono de voz estable. En ese momento, no reaccioné. Estaba completamente centrada en ayudarla. Además, pensé que estarías ocupado. Javier se levantó. Sus movimientos eran lentos. No era una amenaza física, pero suficiente para que Carmen sintiera que el espacio a su alrededor se encogía. Al contrario, si pasa algo, deberías avisarme a mí primero, dijo, acercándose. Soy tu marido. Es normal que quieras saber qué le pasa a nuestra familia. Sus palabras sonaban razonables, pero la presión que contenían era sutil pero muy clara. El mensaje implícito era evidente. Soy yo quien debe saberlo todo primero, y si no es así, está mal. Carmen retrocedió medio paso inconscientemente. Cariño, no oculto nada, repitió en voz baja. Solo estoy cansada. ¿Cansada? Javier contuvo una pequeña risa. Últimamente estás cansada a menudo. Carmen bajó la cabeza. Sabía que no era un comentario, sino una acusación hábilmente disfrazada. Javier le examinó el rostro y luego lanzó una pregunta que la silenció. ¿Habéis hablado de mí? La pregunta fue aguda. No fue fuerte, pero fue como un golpe en el pecho. Javier estaba ahora a solo un paso de ella, lo suficientemente cerca para sentir la tensión en el aire. Cariño, solo hemos tenido una conversación normal. ¿Una conversación normal?, repitió Javier. Su voz era tranquila, pero igual de punzante. Ya la conozco. A mi madre le gusta exagerar todo lo que tiene que ver conmigo. Seguro que te ha contado cosas. No, cariño, respondió Carmen rápidamente. Demasiado rápido. Y Javier lo captó. Esta vez sonrió de forma más débil y más peligrosa. Sabes, Carmen, puedo sentir que algo va mal. Has vuelto a casa con otra cara. Como si supieras algo que yo no sé. Carmen suspiró, intentando pensar con claridad. No quería que esa noche terminara en una gran pelea. Solo estoy preocupada por tu madre. Eso es todo, cariño. No imagines cosas. Javier la miró fijamente durante un largo rato, como si intentara leerle el pensamiento solo con la mirada. De acuerdo, dijo finalmente retrocediendo un poco. Si tú lo dices, te creeré. Pero Carmen sabía que Javier lo decía no porque realmente la creyera, sino para hacerla sentir que seguía bajo vigilancia. Quería demostrarle que sabía muchas cosas, aunque en realidad no supiera nada. Javier se dirigió a la mesa, cogió un vaso vacío, y sin volverse dijo, «Mañana, antes de ir a ningún sitio, avísame primero. No quiero que esto se repita». El tono no fue alto, pero sí muy vinculante, como una nueva regla insertada de repente en la rutina de la casa. Una regla no discutida, solo proclamada. Carmen apretó los dedos. «¿De acuerdo, cariño? Tenemos que confiar el uno en el otro», añadió Javier mientras llenaba el vaso de agua. «Y para eso, tienes que ser siempre sincera conmigo». El ambiente en la casa se volvió aún más silencioso. La televisión estaba encendida sin sonido y la luz del salón parecía más nítida. Y Carmen se quedó en medio de la habitación con una sensación cada vez más asfixiante. Javier volvió a sentarse, pero esta vez encendió la televisión como si todo estuviera bien. «Ven y siéntate. Quédate un rato conmigo». Carmen caminó lentamente. Cada paso se sentía pesado. Se sentó en el extremo del sofá, manteniendo la distancia, pero no tan lejos como para levantar más sospechas. Miraron la pantalla de la televisión, sin verla realmente. Javier la miraba de reojo de vez en cuando, lo suficientemente a menudo como para que Carmen no pudiera respirar tranquila. No hubo gritos ni acciones extremas, pero la presión era más real que cualquier otra cosa. Y esa noche, por primera vez, Carmen se dio cuenta de lo silenciosa que puede sonar una casa cuando el silencio está lleno de miedo. Aquella mañana, el aire se sentía más pesado de lo habitual.
Carmen estaba sentada en una silla de espera del hospital, moviendo las manos sin parar, inquieta. No por el frío, sino porque su mente estaba llena de todas las malas posibilidades. No había dormido bien en toda la noche, solo había cerrado los ojos, alerta para que Javier no notara su cambio de actitud. La muestra de zumo que había guardado en secreto fue finalmente analizada en el laboratorio del hospital, con el permiso del doctor Morales, y esa mañana la habían llamado para darle los resultados. La puerta del despacho del doctor se abrió lentamente y el doctor Morales salió, indicándole a Carmen con un pequeño gesto que entrara. Carmen se levantó, se arregló la ropa y entró con el pecho cada vez más oprimido. La habitación era silenciosa y sencilla. Los expedientes médicos estaban ordenados en las estanterías y un ligero olor a alcohol medicinal impregnaba el aire. El doctor Morales estaba sentado detrás de su escritorio. Su rostro era serio, pero no tenso. Más bien parecía alguien que elige sus palabras con cuidado. «Siéntese, señora Carmen», dijo. Carmen se sentó lentamente. Delante de ella había una carpeta azul ya abierta. En esa carpeta, sin duda, estaban los resultados que habían hecho que el doctor Morales la llamara específicamente. «Doctor, ¿han llegado los resultados?» La voz de Carmen temblaba ligeramente. El doctor Morales asintió en silencio. «Sí, han llegado. Quería explicárselos yo mismo para que no haya malentendidos». Giró la carpeta y le mostró la primera página, que contenía una tabla y registros de laboratorio. «Se ha detectado un componente químico que no debería estar en una bebida casera», dijo con voz contenida. «La cantidad no es alta, pero es suficiente para causar mareos, náuseas e incluso la pérdida de conciencia en algunas personas». Carmen sintió un escalofrío en la nuca. «Entonces, ¿es veneno?» El doctor Morales no respondió de inmediato. Entrelazó las manos sobre el escritorio y miró a Carmen con mucha cautela. «Médicamente, esa sustancia se clasifica como un veneno leve. Una sola ingesta no es mortal, pero es peligrosa si se administra repetidamente». Carmen sintió que le flaqueaban las rodillas. Se agarró al borde de la silla para que no se notara que temblaba. «Doctor, ¿y mi suegra? ¿Su desmayo? ¿Fue por eso?» «Es muy probable», respondió el doctor Morales. «Los síntomas que presentó su suegra coinciden con los efectos de esa sustancia. Sobre todo, según me contó, después de beber ese zumo, ¿verdad?» Carmen asintió débilmente. Sentía la garganta seca. Durante un momento se hizo el silencio. Solo se oía débilmente el sonido del aire acondicionado. Y Carmen se atrevió a preguntar, «Si el objetivo original era yo, ¿es posible que no sintiera los síntomas porque no lo bebí?» Al doctor Morales no le sorprendió la pregunta. Ya intuía la dirección de las preocupaciones de Carmen. «Podemos suponer que sí», dijo suavemente. «Si alguien le preparó esa bebida y usted no la ingirió, no habría presentado síntomas. Pero, señora Carmen, no debe sacar conclusiones precipitadas. Hay que reunir las pruebas adecuadamente». Carmen respiró hondo. «¿Entendido, doctor? Bien». El doctor Morales le entregó la carpeta azul. «Esta es una copia de los resultados del análisis. Guárdela bien. Si siente que todavía no está segura, no se la muestre a nadie». Carmen cogió la carpeta con ambas manos. Se sentía más pesada de lo que era en realidad. Dentro no solo había un informe de laboratorio, sino la constatación de un hecho que llevaba temiendo en silencio durante todo este tiempo. El doctor Morales continuó. «Sé que la situación puede ser difícil, pero debe mantener la calma. No actúe precipitadamente». Carmen asintió. «No seré imprudente. Si piensa tomar medidas legales», añadió el doctor Morales, «necesitará pruebas contundentes, no solo los resultados del laboratorio. Guarde también la grabación que me trajo y la muestra de zumo, y que nadie sepa que está reuniendo pruebas». Su voz seguía siendo profesional, sin sermonear ni dejarse llevar por las emociones. Hablaba como un médico que quiere asegurarse de que su paciente está a salvo, tanto física como mentalmente. «Señora Carmen», dijo de nuevo más suavemente, «¿se siente segura en casa?» Ante esa pregunta, Carmen enmudeció. Quería responder que sí. Pero la realidad era otra. Desde aquella noche en que Javier empezó a mostrar una sospecha excesiva sobre cada uno de sus movimientos, no se había sentido segura. A veces... «No», respondió Carmen en voz baja. «Eso es lo más importante ahora», dijo el doctor Morales. «Su ansiedad podría hacer que la persona con la que vive sospeche. Actúe con normalidad. Y si la situación empeora, contácteme. Como su médico de familia la ayudaré en lo que pueda.
Esa frase no fue una promesa heroica ni un rescate dramático. Fue simplemente el compromiso profesional de un médico que se mantenía dentro de los límites de su función. Carmen asintió, sintiéndose ligeramente reconfortada. Gracias, doctor. Le agradezco mucho toda esta ayuda. Tómelo con calma, señora Carmen, para no ponerse en peligro. Carmen se levantó, respiró hondo y guardó la carpeta azul en su bolso antes de arreglarla. Cuando abrió la puerta del despacho, sintió una emoción diferente en su interior. Una mezcla de miedo, alivio y un valor que nacía de una realidad amarga. Salió del despacho y, por primera vez desde que todo esto comenzó, supo una cosa con certeza. La verdad ya no era una conjetura. Ahora tenía la prueba en sus manos, y el siguiente paso debía darse con mucho cuidado. Aquella tarde, el cielo parecía melancólico, como si acompañara el estado de ánimo de Carmen, que estaba sentada en su habitación mirando la carpeta azul con los resultados del laboratorio. La luz del sol apenas se colaba por las rendijas de las cortinas, dejando la habitación a oscuras y llena de una presión inexplicable. Por primera vez desde que vivía con Javier, esa habitación parecía un lugar extraño. Cerró lentamente la carpeta y la dejó sobre un pequeño escritorio en un rincón de la habitación. Justo al lado, estaba el móvil con la grabación de la conversación de Javier, la que había grabado en secreto hacía unas noches. Y en el cajón de abajo, guardaba la póliza de seguro a su nombre. Si algo le sucedía, una enorme suma de dinero iría a parar automáticamente a Javier. Estas tres pruebas, la grabación, los documentos y los resultados del análisis, eran la base de las acciones que iba a tomar. Carmen repasó todos los documentos de nuevo, asegurándose de que todo fuera perfecto. Sabía que un solo error podría arruinar todo el plan, o peor aún, ponerla en un peligro ineludible. Encendió el móvil y volvió a escuchar la grabación de la voz de Javier. Cada frase que oía le ponía los pelos de punta. La voz de Javier era fría, calculadora y no mostraba ningún remordimiento. La frase "solo tengo que esperar el momento oportuno" resonaba en sus oídos, como un recordatorio de que el tiempo no estaba de su lado. Carmen apagó la grabación. No quería escuchar más. Pero tenía que recordarlo todo. Sacó una pequeña nota que había escondido detrás de los pliegues de la cortina. Allí había anotado algunos puntos clave. La hora en que Javier había hablado con alguien por teléfono, el momento en que su actitud había cambiado, el intento del zumo y el momento en que la señora García se había desmayado. La nota no era un simple resumen, sino una cronología que sería una prueba contundente si más tarde Carmen la presentaba a las autoridades. Pero aún no era el momento, todavía no. Carmen tenía que esperar el momento adecuado, cuando Javier no tuviera oportunidad de darle la vuelta a la situación. Al atardecer, Carmen salió de la habitación con una actitud normal. Había aprendido a mantener su expresión neutra pero tranquila, como si no estuviera ocultando nada importante. Javier, que estaba viendo la televisión en el salón, se giró inmediatamente cuando Carmen pasó. ¿Llevas todo el rato en la habitación?, preguntó Javier con una voz que sonaba ligera, pero Carmen pudo detectar la falsedad que había detrás. Sí, es que estaba cansada, respondió Carmen con una pequeña sonrisa. En el hospital tampoco he descansado bien. Javier asintió y volvió a mirar la pantalla de la televisión. ¿Mañana no trabajas? De momento no. Tengo que arreglar algunas cosas relacionadas con mi madre. Murmuró. Esa breve respuesta fue lo que le dio a Carmen la certeza de que Javier vigilaba cada uno de sus movimientos. Pero, extrañamente, no preguntó nada más, como si quisiera asegurarse de que Carmen no sospechaba de su plan. Carmen se dirigió a la cocina y fingió preparar una bebida. En realidad, solo quería observar el comportamiento de Javier desde lejos. Tras días de tensión, había empezado a reconocer un patrón. Cuando Javier estaba demasiado tiempo en silencio, significaba que estaba planeando un nuevo paso. Pero esa noche, el rostro de Javier estaba muy relajado, demasiado relajado, y eso fue precisamente lo que la puso aún más en alerta. Volvió al salón con un vaso de agua. «Cariño, ¿quieres agua?», preguntó con voz normal. «No», respondió Javier sin volverse. Cada pequeña interacción de esa noche, Carmen la grabó en su memoria. Tenía que hacer que Javier sintiera que todo transcurría con normalidad, que ella seguía bajo su control, que seguía siendo la mujer que no sospechaba de su marido, pero la realidad era que estaba planeando una guerra invisible y estaba decidida a ganarla. A medida que avanzaba la noche, Carmen volvió a entrar en la habitación, encendió la lámpara de mesa y respiró hondo. Delante del cajón, había una pequeña bolsa que había preparado especialmente para guardar todas las pruebas. Con cuidado, metió los resultados del análisis de la carpeta azul, la grabación de voz respaldada en una memoria USB
la póliza de seguro y la nota con la cronología que había escrito. Escondió la bolsa bajo un montón de ropa vieja que Javier casi nunca tocaba. «Esto no es suficiente», se susurró Carmen. Cogió su móvil y activó ajustes de bloqueo adicionales. Un nuevo PIN, un nuevo patrón y los archivos de prueba ocultos en una carpeta secreta. Incluso hizo una copia de seguridad en un correo electrónico al que solo accedía desde un lugar seguro. No podía correr ningún riesgo. El gran plan de Carmen era simple pero muy meticuloso. 1. Reunir pruebas perfectas. 2. Esperar a que el estado de la señora García se estabilizara para que pudiera ser un testigo clave. 3. Presentar todas las pruebas a las autoridades cuando Javier no estuviera en casa. 4. Asegurarse de estar en un lugar seguro antes de que Javier se diera cuenta de todo. Anotó cada paso en un pequeño papel, lo rompió en varios trozos y lo tiró a la basura del patio trasero. No debía quedar ningún rastro. Cerca de la medianoche, Carmen oyó los pasos de Javier acercándose. Apagó rápidamente la lámpara de mesa y se tumbó, fingiendo dormir. La puerta de la habitación se abrió lentamente. Javier se quedó en la puerta, observando a Carmen. Su respiración era silenciosa, pero se sentía como una vigilancia. Carmen mantuvo el ritmo de su respiración estable. Se contuvo para no mover ni un músculo. Tras unos segundos que parecieron una eternidad, Javier cerró la puerta y se alejó. En ese momento, Carmen abrió los ojos. Sabía que el momento estaba cerca. Faltaba un paso para que la verdad saliera a la luz, y tenía que asegurarse de que Javier no tuviera tiempo de darse cuenta de que estaba cayendo en una trampa. Aquella mañana, la casa estaba más silenciosa de lo habitual. Carmen se levantó temprano, no por ansiedad, sino porque hoy era el punto final de un largo viaje que había recorrido en silencio. Todas las pruebas estaban preparadas en una pequeña bolsa que había guardado bajo la cama durante la noche. La grabación, los resultados del análisis, la póliza de seguro y la nota cronológica estaban allí, ordenados y perfectos. Se paró un momento frente al espejo, asegurándose de que su rostro no mostraba miedo. Hoy tenía que parecer lo más serena y firme posible. Pasara lo que pasara, no podía flaquear. Cuando salió de la habitación, Javier estaba sentado en el comedor, mirando la pantalla de su móvil. Su rostro no mostraba ninguna sospecha, o quizás estaba demasiado seguro de que todo seguía bajo su control. «Cariño», lo llamó Carmen con voz serena. Javier se giró. «Sí, ¿qué pasa? Tenemos que hablar». El tono de Carmen esta vez era diferente, más firme, pero sin despertar sospechas. Las cejas de Javier se arquearon ligeramente. «¿De qué?» «Delante de tu madre», respondió Carmen. Javier se quedó en silencio un momento, como si estuviera pensando. «¿Sobre mi madre? ¿Por qué? ¿Qué pasa?» «Sí. Y también sobre ese zumo». El pecho de Javier subió y bajó un poco más rápido, pero intentó parecer tranquilo y sonrió levemente. «Déjalo ya, Carmen. Eso ya ha pasado». «No, cariño», respondió Carmen mirándolo directamente. «Tengo pruebas». Al oír la palabra pruebas, el rostro de Javier cambió. Por primera vez desde que todo esto comenzó, pareció realmente sorprendido. Pero Carmen no le dio tiempo a poner excusas. Se dio la vuelta hacia la habitación de la señora García, y a Javier no le quedó más remedio que seguirla. La señora García aún parecía débil, pero podía sentarse en la cama. Cuando Carmen entró, le sonrió levemente, pero la sonrisa desapareció al ver a Javier entrar unos pasos detrás. «¿Qué pasa?», preguntó la señora García en voz baja. Carmen se sentó a su lado. Abrió la pequeña bolsa que llevaba, y sin palabras grandilocuentes, sacó las pruebas una por una. Puso los resultados del análisis de la carpeta azul sobre las rodillas de la señora García. La memoria USB con la grabación de la conversación de Javier la dejó sobre una mesita. Desplegó la póliza de seguro, mostrando la página sospechosa. Javier se quedó de pie, rígido, a unos pasos de ellos. «Carmen, no puedes sospechar así a la ligera». «No sospecho a la ligera», respondió Carmen. «Todo esto son pruebas». La señora García cogió la carpeta azul con manos temblorosas. Leyó unas cuantas líneas y su mirada cambió a una de sorpresa, dolor e incredulidad. «Javier, ¿esto es verdad?» Javier abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Carmen continuó con voz tranquila pero clara. «Suegra, ese veneno no fue un accidente. Fue planeado. El objetivo era yo. Solo que usted lo bebió primero». La señora García se tapó la boca para contener un sollozo. Se giró hacia su hijo, la mirada de una madre que parecía más herida que por cualquier palabra. «Contesta, Javier». Su voz temblaba.
¿Qué significa todo esto? ¿De verdad intentaste hacerle daño a tu mujer? Javier respiró con dificultad. Su rostro se puso pálido. Se masajeó la frente, como si intentara negar todo. Pero cuando Carmen puso la grabación desde su móvil y la voz de Javier, hablando claramente del plan y del momento oportuno, llenó la habitación, ya no había lugar a mentiras. Bajó la cabeza, sus hombros se hundieron, como alguien que ya no puede negar una realidad que le apunta directamente. Yo no pude evitarlo, mamá, dijo Javier en voz baja. Necesitaba el dinero. Tenía que terminar todo rápido. ¿No pudiste evitarlo?, lo interrumpió la señora García con voz aguda, aunque débil. ¿Qué clase de hijo eres? ¿El dinero es más importante que la vida de tu mujer? Javier se tapó la cara con las manos. Yo no sabía qué hacer. Carmen lo miró sin un odio desmedido. Había tristeza, una sensación de pérdida, pero no una rabia explosiva. Ya había pasado por esa fase en las últimas semanas. Ahora solo quedaba la firmeza para salvarse a sí misma. Cariño, dijo Carmen en voz baja. Escucha bien esto. Ya no voy a vivir en esta casa. Lo he preparado todo. Quiero recuperar mi vida y mi seguridad. Javier miró a Carmen con los ojos enrojecidos. Quiso acercarse, pero la expresión de Carmen lo detuvo. No era odio, sino la claridad de que ya no había nada que arreglar. Carmen, puedo explicarlo todo, suplicó. No, cariño, respondió Carmen con voz suave pero firme. Hay cosas que no se pueden arreglar solo con explicaciones. La señora García lloró. No de dolor, sino por la realidad de que su hijo se había convertido en alguien que ya no reconocía. Javier, me avergüenzas. Carmen se levantó, guardó sus cosas en la bolsa, asegurándose de que todas las pruebas quedaban bien cerradas. Javier dio medio paso hacia ella, pero se detuvo cuando Carmen levantó ligeramente la mano en señal de «basta». Voy a presentar estas pruebas a las autoridades competentes, dijo. Pero antes, me iré. Necesito un espacio para respirar. Nadie la detuvo. Carmen salió de la habitación, salió de la casa, y cuando la puerta se cerró a su espalda, sintió como si estuviera tomando la primera bocanada de aire después de haber estado mucho tiempo bajo el agua. El cielo, a diferencia de la tensión que se vivía dentro de la casa, parecía despejado. La brisa de la tarde le acarició suavemente el rostro, como si la felicitara por el valor de dar un paso difícil pero importante. Se susurró a sí misma. A veces, se necesita el valor de dejar atrás lo que casi nos mata, para poder reencontrarnos con la vida que Dios nos ha guardado. Con paso firme, Carmen dejó atrás su pasado, y abrió la puerta a un futuro más pacífico. En la vida, la honestidad siempre encuentra su camino. Y el valor de elegir la propia seguridad es la mayor forma de gratitud por la vida que se nos ha dado. Gracias por acompañar a Carmen hasta el final de su viaje. Espero que esta historia les haya dejado la lección de que la paz interior, aunque a veces se sienta pesada, proviene del valor de tomar las decisiones correctas. Si les ha gustado esta historia y quieren seguir viendo otras historias dramáticas, no olviden suscribirse para no perderse los nuevos episodios.